Chévere. Vamos a dar inicio entonces, como es habitual en los jueves de ENI Academia, a nuestra masterclass de esta semana. Nos toca presentar entonces así a Marcel Castro, licenciado en computación y bueno, aunque él no quiere que yo me explaye en esa cantidad de títulos y de herramientas que él tiene y que ha aprendido, bueno, lo único que me dejó decir es que además es especialista en gestión de proyectos y específicamente en gestión de proyectos ágiles. Entonces, bueno, nada, vamos a dejarlos a ustedes con esta masterclass Agiliza tu emprendimiento por Marcel Castro. Marcel, bienvenido. Bueno, ya déjame abrir un momento la cámara para que me conozcan. Así también, ajá, muchas gracias, José Antonio, por esa introducción o presentación. Buenas noches para todos. Agradecido enormemente por esta invitación del Núcleo ENI para esta experiencia que vamos a compartir en breve con relación a agilizar el emprendimiento. Pues bien, acá les tengo preparado entonces para estos minutos que vamos a compartir lo siguiente. Vamos a buscar entonces dentro de esa intención justamente de abordar de qué forma podemos agilizar el emprendimiento. Les quiero presentar en todo caso una breve introducción a lo que sería gestión, ¿ok? Para pues después entrar de lleno a distinguir lo que puede ser una gestión predictiva de una gestión evolutiva, ¿ok? De manera tal de que podamos decidir en función de ello cuál es el enfoque más adecuado para lo que pretendamos emprender. Y luego entonces dar paso a lo que sería pues la cultura de la agilidad, ¿no? En digamos, en esta conversatorio, esta masterclass, la idea es que, por supuesto, cualquier inquietud, cualquier aporte que tengan en consideración, pues simplemente pueden abrir el micrófono, hacer alguna de las reacciones que nos permite Zoom, como levantar la mano o escribir en el chat, que yo voy a estar también pendientes de atenderles en ese sentido. Así que no se preocupen, pueden interrumpirme en cualquier momento, tienen toda esa digamos, posibilidad. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno. Déjenme acá un momentico, programar algo acá que tengo. Y pues nada, así como vamos a empezar, fíjense, ¿por qué vamos a hacer una introducción a lo que es gestión? Bueno, porque una de las cosas que buscamos es justamente lograr un objetivo, ¿no? Buscar cómo alcanzarlo. Entonces, el entender de qué va una gestión justamente, o de qué va la gestión, nos permite tener esas competencias, ¿no? Para el alcance de los objetivos. Les comparto en principio esta imagen. Fíjense este chico que está utilizando esa patineta, ¿no? Aquí brevemente podemos utilizar el chat o abrir el micrófono. ¿Qué creen ustedes que está pretendiendo hacer este chico con esa patineta? A ver, pueden escribirlo en el chat si quieren, o abrir el micrófono y hacer participación vía el micrófono. A ver, Ana o Gabriela, ¿quién de las dos puede comentar? Salta un obstáculo. Ok, gracias. ¿Qué otra posibilidad? Haciendo una acrobacia, como nos comenta Ana. Muy bien. Sí, cada uno de nosotros va a tener, digamos, una perspectiva distinta, una visión de lo que está haciendo el chico. Yo particularmente pienso que él, pues, aquí en mi especulación, él quiere volar y como no tiene, digamos, los medios, alcanzó en este caso esta herramienta, la patineta, y quiso hacerlo de esa forma. Entonces, ¿por qué hago alusión a esta imagen? Porque justamente siempre vamos a pretender alcanzar algo, ¿no? Y aquí les comparto pues parte de lo que sería la forma en cómo queremos lograr las cosas. Y son frases acuñadas a Peter Drucker. Peter Drucker se considera uno de los pioneros en lo que es
todo el cuerpo de conocimiento de la gestión. Y fíjense que él menciona que si se quiere hacer algo, ¿ok? Lo que se quiera lograr, en este caso algo nuevo, entonces tenemos que dejar de hacer lo que veníamos haciendo, digamos, convencionalmente, o lo que veníamos haciendo algo viejo, ¿no? Regularmente. También él decía que la mejor manera de crear, de predecir el futuro, o sea, de llegar al futuro es creando, ¿no? Y para eso entonces nos valemos de la gestión. ¿Cómo creamos ese futuro? Gestionando. Y gestionando significa, en palabras de Peter Drucker, hacer las cosas bien. Y más allá de eso, el liderazgo, ya sea el liderazgo individual o el liderazgo que se asume dentro de una organización, conlleva a que esa gestión se haga de la forma correcta o hacer las cosas bien, como en palabras de Peter Drucker. Entonces, partimos justamente de ahí, de querer hacer algo, de lograr un objetivo. Entonces, la gestión la podemos ver como un compendio de diferentes aspectos de los cuales tenemos que tener en cuenta. En principio, ¿qué es lo que queremos lograr, ¿no? El objetivo, el propósito de lo que pretendemos desarrollar o generar, ¿no? Y luego entonces entramos a todo un proceso de desarrollo, de producción, ¿ok? Una vez que tengamos establecido ese norte. Y en ese proceso de desarrollo y producción puede ser que lo hagamos de manera individual, pero también podemos hacerlo de forma de un trabajo en equipo o dentro de la organización donde estemos llevando a cabo nuestras actividades. Y para ello, bueno, necesitamos obviamente de la participación de las partes interesadas, con el fin de que lo que logremos cumpla con unos, digamos, unos lineamientos de calidad. Al final, nosotros dentro de ese norte, dentro de ese propósito, queremos alcanzar un resultado. Y ese resultado, de alguna u otra forma, debe estar, digamos, orientado a unas especificaciones de cómo esperamos que sea ese resultado. Por eso hablamos de la calidad. ¿Para qué? Para que justamente una vez que tengamos ese resultado y que queramos hacer lo que denominamos muchas veces dentro del marco del emprendimiento, que queramos hacer esa entrega de valor, la hagamos de manera tal de que logremos la satisfacción de esa persona que va a recibir ese valor, del que tiene la necesidad. ¿Ok? Entonces, todos estos aspectos comprenden justamente parte de la gestión. Y la gestión se puede ver también que está orientada ya sea por objetivos, por procesos o por proyectos. O incluso puede ser una combinación de estos tres, digamos, dimensiones de la gestión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco, me gustaría conocer de parte de ustedes algunas cosas. Entonces voy a hacer una pequeña dinámica. Voy ahorita a cambiar la pantalla. Y desde el dispositivo que estén usando, un móvil o la laptop donde ustedes estén conectándose en este momento, les voy a facilitar por acá por el chat un enlace con el cual van a ingresar y van a seguir, digamos, lo que voy a solicitarles en esa vía. Vamos a utilizar vamos a decir una web interactiva a una información que quiero que ustedes me puedan proveer. Entonces voy a cambiar un momento de pantalla. Voy a dejar de compartir la pantalla para hacer un cambio acá y poder hacer entonces esa pequeña dinámica. Primero quiero conocer de ustedes algunos aspectos que van a ser muy sencillitos, ya se los voy a indicar. Denme una oportunidad para que se pueda activar el link. Ok, entonces voy a volver acá, voy a compartir pantalla. Creo que ya están viendo la pantalla, ¿no? Sí, perfectamente. Lo que no vemos todavía es el enlace, Marcel. Sí, ya va, ya les voy a dar el enlace. Entonces, a través de ese enlace, lo que quiero ahorita es conocer, ustedes pueden ingresar con una palabra, o sea, puede ser sí, una sola palabra o una frase en todo caso, en qué área están emprendiendo o desean emprender. Por ejemplo, si yo quisiera ahorita emprender en el área de las tecnologías, bueno, puedo poner tecnologías. Así de simple. Y eso se ve rapidito acá. Vamos a ver, bueno, somos un grupo ahorita muy pequeño, pero en todo caso me gustaría que aplicáramos esta dinámica, ¿no? Utilizan el enlace, responden allí con una palabra, una pequeña frase, y ahí vemos entonces el resultado.
Marcel, ¿puedes compartir el enlace por aquí, por el chat? Sí, lo acabo de colocar, lo voy a colocar de nuevo. No, no lo Perdón. estamos viendo. Ya me di cuenta, sí, es que estaba seteado solo para un usuario. Perfecto, gracias. Ahora sí está el enlace disponible para todos. Y pueden entonces responder por esa vía. Ajá. Bueno, aquí vemos que el 50% de la audiencia quiere emprender o está emprendiendo en formación y el resto estaría emprendiendo en tecnología. Chévere, buenísimo. Tenemos entonces dos grandes áreas ahorita de interés para lo que vamos a tocar. Ok, voy ahora a pedirles digamos, esto fue como una especie también de rompehielo y de ejercicio para la siguiente solicitud que les voy a hacer utilizando esta misma herramienta. Entonces, ahora voy a pedirles con otra pantalla interactiva que me respondan unas preguntas sencillas. Vamos a esperar que estoy abriendo acá el recurso para compartir. Voy a hacer un pequeño cambio para permitirles entonces, como somos una audiencia un poco más pequeña, vamos a poner unos elementos aquí adicionales. Con dos palabras, ok. Tú nos estás poniendo preguntas cada vez más difíciles. Eso No, ya no, me di cuenta. esta está muy Ajá, fácil. ajá. Ajá, ya les voy a poner el link con el cual van a responder. Y voy a compartir pantalla. Compartimos pantalla. Y les voy a colocar el link con el cual van a interactuar. Bienvenida, Carolina. Carolina Llanes, creo que está acá con nosotros. Ok, entonces fíjense, a través de este otro enlace, por favor utilicen su dispositivo o su laptop y respóndame, fíjense, pueden ser dos términos, pueden utilizar dos términos, dos palabras, para que me describan qué elementos conforman a un proyecto. Ok, por aquí ya tenemos una primera respuesta. ¿Quién más puede agregar algunos otros elementos o algo, o si están de acuerdo con esto, también los pueden colocar, no hay problema. Entonces vemos que un proyecto debe estar constituido por planificación, por objetivos, nos aparece la palabra tiempo, ok, muy bien, ¿qué más? Actividades, recursos, perfecto, muy bien. Dedicación, dedicación, innovación, excelente. Voy a detener un poquito mi cámara para que no, para que mi ancho de banda esté bien. ¿Me escuchan? Por favor, me Sí, pueden validar si me escuchan. perfectamente. Lo que Ah, no, el Mentimeter solamente me dejó hacer dos palabras nada más. sí, es que justamente solo dos términos por cada participante, pero interesante porque fíjense lo que cada quien de alguna manera está aportando a lo que se pudiese entender como lo que conforma un proyecto, elementos que conforman un proyecto. Y en efecto, de eso se trata, pues un proyecto, al final de cuentas, si lo vemos como un concepto, una definición dentro de lo que sería la organización, en este caso del Project Management Institute, en su PMBOK, indica que el proyecto al final de cuentas es un esfuerzo temporal. Fíjense que ustedes mencionaron tiempo, en efecto, hay una dedicación, es decir, hay un esfuerzo en función del tiempo. ¿Para qué? Para lograr algo, para crear algo, generar un resultado, un producto, un servicio, ¿ok? Y que por supuesto eso va en función de cómo nosotros accionamos en nuestro emprendimiento, ¿ok? Entonces, por aquí ya los quiero ir introduciendo a que la agilidad tiene que ver con justamente forma de gestionar proyectos, ¿ok? Cómo la agilidad contribuye a una gestión de proyectos. Entonces, vamos a continuar. En este mismo enlace, voy a avanzar la página, porque esta pantalla interactiva tiene una segunda pregunta. Déjenme ver si, ok.
Vamos a ver, ok. Allí les está apareciendo y se les va a activar otra pregunta. En ese mismo enlace deberían ver que les aparece ahora la pregunta ¿cómo es el mundo actual? Y tienen las opciones, ahí pueden escoger alguna de esas opciones. Entonces, si pueden, por favor, indíquenme cómo ustedes perciben el mundo actual en función de esas selecciones, esas respuestas que ustedes pueden seleccionar allí. Ajá, por aquí nos indican que ven que prácticamente el mundo comprende un mundo volátil, incierto, cambiante, ambiguo. Otro ven solamente cambiante. ¿Quién más? ¿Quién más puede dar otra opinión? Ok. Fíjense que casi que la mayoría está de acuerdo en que realmente el mundo es así, volátil, incierto, cambiante, ambiguo. Chévere, excelente. Sí, estable del todo no parece ser, ¿verdad? Cada vez vemos que tenemos un mundo más dinámico, justamente en que hay diferentes factores, muchas variables, ¿ok? Entonces, por eso, estas características de, por un lado, de volatilidad, de cosas que no son prácticamente, que se mantengan permanentes en el tiempo, sino que hay un constante cambio y sobre todo lo hemos vivido en los últimos años a raíz también del impacto de lo que ya vivimos hace poco como la pandemia, que eso nos genera entonces incertidumbre y bueno, que las cosas parecieran no estar muy bien definidas entre comillas, ¿no? Es decir, tenemos un mundo que no es como el que teníamos en el siglo pasado, ¿ok? Donde las cosas eran como más conservadoras, más estructuradas, más estables y ahora lo vemos con mayor dinamismo. Ok. ¿Todo esto por qué? Porque justamente cómo podemos llevar a cabo la gestión de los proyectos bajo un mundo que pareciera tener estas características, ¿no? Esa es una gran pregunta y eso es lo que busca también las gestiones, en este caso de la agilidad, poder responder. Bueno, entonces ahora sí, gracias entonces por su respuesta. Voy a cambiarme de nuevo a la presentación. Y fíjense, una de las cosas importantes es que cuando nosotros tengamos definido o queramos, en todo caso, lograr algo, ese algo tenemos que definirlo, determinarlo, ¿no? Y entonces, si eso que vamos a emprender o estamos emprendiendo, tenemos que revisar justamente qué es lo que queremos, hacia dónde queremos conducir nuestros resultados. Por lo tanto, el primer tip de esta masterclass es que revisemos y determinemos el propósito y visión de nuestro proyecto. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero que les hago la invitación, toda vez que ahora ya entendemos de qué es un proyecto, de qué está constituido y cuál es la importancia de hacer una gestión apropiada del mismo. Entonces, importante, primer paso ahorita, bueno, una reflexión. Veamos, si ya estamos en un proyecto, estamos emprendiendo, bueno, no está de más revisar ese propósito y esa visión. Y si estamos por iniciar, establezcamos ese propósito e incluso una visión. El propósito, hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer. Y la visión, veámoslo como esa ambición, esa definición como modo de futuro, pero que lo estuviéramos viviendo como presente de esos resultados que queremos alcanzar. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos compartido hasta los momentos? Bien, seguimos entonces. Entonces, ahora veamos que tenemos dos enfoques. Un enfoque que se llama gestión predictiva y otro, la evolutiva. ¿Eso para qué? Para justamente, dependiendo de las características de lo que es nuestro proyecto, de esos elementos, dependiendo de cómo estamos percibiendo el mundo y qué es lo que queremos nosotros generar como entrega de valor en función de esas variables de ese mundo, podemos tomar en cuenta si lo hacemos de manera predictiva, si nuestro proyecto debe conducirse de forma predictiva o si nuestro proyecto pudiera ser más bien enfocado bajo la gestión evolutiva. Entonces, fíjense. La gestión predictiva es prácticamente lo que llamamos la gestión convencional de proyectos, ¿sí? Es lo que viene desde hace mucho tiempo practicándose en función de lo que sería un cuerpo de conocimientos donde hay diferentes aspectos del proyecto a tener en cuenta. Entonces, en este momento lo que les estoy presentando es una manera de cómo comparar tanto la gestión predictiva como evolutiva en función de
lo que se plantea como estrategia, cómo realmente se lleva a cabo entonces en la puesta en práctica de esa estrategia, que sería la táctica, cuáles son digamos, cuál es el modelo de acción y en dónde está basado el conocimiento para estos tipos de gestión. Entonces, en la gestión predictiva, nos basamos justamente en proyectos en los cuales realmente el problema o la situación que queremos atender suele ser por lo general lo regular y estable, ¿ok? Algo prácticamente que no tiene un cambio significativo, sino que es algo como muy concreto o algo muy determinado. Y en ese sentido, a nivel de estrategia, lo que se busca en la gestión predictiva es prácticamente llevar a cabo el proyecto para generar una solución completa, integrada desde el principio hasta el fin. Y para eso, entonces, a nivel de táctica, se establece un plan que pudiera ser mediano a largo plazo. Por lo general, esos son los plazos que se establecen en una gestión predictiva. Ahora, ese plan, una vez que está estructurado, cuando se va a realizar, se hace, digamos, siguiendo un método lineal, es decir, una forma secuencial de las actividades que están establecidas en ese plan. Y donde prepondera el conocimiento en los procesos. ¿Ok? Entonces, esas son, en líneas generales, las características de lo que sería la gestión predictiva de proyectos. Ahora bien, en la llamada gestión evolutiva, la idea es que la solución, en todo caso, no la vemos desde el principio como una solución completa. El proyecto se basa en quizás en una situación en donde realmente no tenemos del todo, digamos, las características de la solución. Entonces hay cierto grado de incertidumbre, ¿ok? Por este tipo de situaciones que no pueden ser previsibles y por lo tanto la solución la podemos pensar de manera incremental, pero considerando que esos incrementos o esas partes de la solución que nosotros iremos desarrollando en la prosecución del proyecto, deben ser, digamos, veámoslo así, como piezas que en principio deben ser funcionales, útiles. Es decir, que cuando yo genere un incremento, ese incremento de alguna manera tiene un valor. Es una entrega de valor que le estoy haciendo a mi cliente. Y que en la medida que yo vaya generando otras piezas o otros resultados de mi producto, de mi servicio, van a ir siendo, por supuesto, integradas, de manera tal de que vamos haciendo, vamos a decir así, una solución por partes, o una solución incremental. A nivel de táctica, entonces, los planes son establecidos como ciclos cortos, ¿ok? Entonces se establecen iteraciones. Por eso se le llaman ciclos. Iteraciones donde una vez completado esa iteración, estamos generando un resultado que es validado, un resultado que, como les indiqué anteriormente, tiene un sentido, un valor para el cliente, tiene una función. Entonces, ¿cómo se llevan a cabo este proceso de desarrollo bajo este esquema? Bueno, en este caso ya el método no lo vemos secuencial lineal, sino lo vemos en espiral. ¿Okay? Vamos como iterando y vamos solapando las fases, ¿ok? Esa es la característica de un método espiral. Y en este contexto de la gestión evolutiva, el conocimiento se valora más en el equipo. Es en la manera en que el equipo de personas que se involucran para el desarrollo de ese producto o servicio en el marco de ese proyecto, de ese emprendimiento, bueno, justamente cómo se combinan prácticamente esos talentos, ¿no? Entonces, aquí prepondera justamente el trabajo en equipo y de sus competencias. Entonces, acá, para continuar, les doy la siguiente sugerencia o el tip número 2 de esta masterclass. Una vez que nosotros tengamos definido nuestro proyecto o hayamos revisado de qué va nuestro proyecto, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta de qué forma lo estamos enfocando. Por supuesto, tenemos que considerar que lo que queremos abordar, es decir, el que queremos llegar, tenemos que ver esas características si está dentro de lo que pudiera ser algo que tiene características de estabilidad, de que realmente no haya muchas variables que afecten pues, el proceso del desarrollo del producto o servicio, y pudiéramos decir que entonces es más viable la aplicación de una gestión predictiva. Ahora, sí, aun cuando la situación está bien, de una manera definida, pero quizás no del todo, o en todo caso, está bien definida, pero no podemos
tener precisión de qué puede suceder a corto mediano plazo, ¿ok? O pueden surgir, digamos, elementos cambiantes en el devenir del proyecto, entonces puede ser que sea candidato a que ese proyecto se gestione de manera evolutiva. Y la gestión evolutiva es justamente la esencia de lo que es la agilidad. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Alguna observación? Sí, es importante, Marcel, que los comentarios y preguntas los pueden formular por el chat, pueden abrir Exacto. micrófono. Es decir, esta es una masterclass completamente abierta y participativa. Tal cual, así es. Sí, digamos, los invito a que hagamos esa interacción y no sientan que simplemente esto es digamos, una especie de monólogo en la cual estoy con ustedes, ¿no? Pero bien, sigamos entonces. Vamos a entrar de lleno entonces a la agilidad. Ok, ¿cómo se aplicaría esto en función del emprendimiento? ¿De qué va entonces a hacer una gestión evolutiva? Ok, entonces fíjense. La agilidad como tal nace de la industria del software. Y esto fue más o menos en el año 2000, sí, a principios de la década, sí, del año 2000, específicamente en el 2001. Es cuando en ese entonces se dio una especie de convención de los grandes gerentes de la industria del software del momento. Estamos hablando de industrias como, por ejemplo, IBM, en otras industrias de desarrollos de grandes aplicaciones. ¿Okay? Entonces, ellos en esa convención se reunieron porque querían discutir de qué forma estaban llevando a cabo la entrega justamente de los productos o los servicios. Y se dieron cuenta de varios aspectos. Y la idea era justamente, oye, romper paradigmas y tratar de hacer algo distinto, innovar, ser creativo y poder justamente centrarse en algo más allá del producto en sí. Y entonces surge el llamado manifiesto ágil. De ahí es que justamente viene el término de la agilidad, de un manifiesto, es decir, de una especie de acuerdo entre todos estos gerentes de hacer las cosas distintas. ¿Okay? Y para ello, entonces establecieron 4 valores. Este es como, vamos a decir, la piedra angular de la agilidad. Entonces, por una parte, prepondera en la agilidad los individuos y las interacciones entre estos individuos versus lo que son los procesos y herramientas. Es decir, dentro de la agilidad tenemos que tomar en cuenta a todos los que participamos y la manera en cómo participamos. Entonces es súper importante que veamos, más allá de que existan procesos, herramientas, prevalece los individuos y sus interacciones. Por otro lado, venimos, digamos, pensando en el desarrollo de nuestro producto, de nuestro servicio, pero lo veníamos realizando como que simplemente la prioridad era ese producto o servicio, pero ahora los enfoques son centrados en el cliente. Entonces, la agilidad también abriga este valor y ese valor está establecido en la colaboración con el cliente. Más allá de que haya una negociación de contratos con ese cliente, lo importante es cómo colaboramos con el mismo. Fíjense, colaborar, es decir, trabajar de manera conjunta sería la colaboración. Y es hacer prácticamente a ese cliente parte del equipo de trabajo. Como esto les digo, nació en la industria del software, se tenía como valor, o se tiene dentro del manifiesto ágil, que el software funcione versus la documentación exhaustiva. Pero veamos esto más allá de lo que es el software. Veámoslo a cualquier producto o servicio, ¿ok? Porque la agilidad aplica mucho en todo lo que serían procesos de manufactura, industria, porque estamos justamente hablando de eso, de generar un producto, un servicio. Entonces, una de las cosas sumamente importantes es que lo que generemos como resultado tenga una función, tenga una utilidad. ¿Okay? Si quieren ahorita, olvídense la palabra software, sino que vean que su producto o servicio debe ser funcional ante todo. Eso más allá de que haya una documentación exhaustiva. ¿Qué significa esto? Mientras nosotros vamos desarrollando ese producto o servicio, sí es importante documentar, tener registrada un sinfín de elementos importantes dentro del proyecto, pero que eso no sea lo que prepondere en el momento en que estamos generando resultados, sino que nos enfoquemos en que lo que estemos generando tenga ese valor, esa entrega que queremos hacer al cliente. Y el otro aspecto, pilar fundamental de la agilidad, el cuarto valor, es que tengamos la disposición a responder a los cambios.
más allá de hacer el seguimiento del plan. Porque, ¿qué pasa en la gestión predictiva? Por lo general, en la gestión de predictiva, como hablamos de una ejecución secuencial de actividades, pensamos en que prácticamente nuestro plan, si lo vemos como una especie de gráfica, lo vemos como que si fuese una línea recta. ¿Ok? Y que esa línea se va a permanecer así en todo el tiempo. Bueno, en este caso, en los esquemas ágiles, como estamos hablando de un mundo donde puede haber cualquier variable que nos afecte el proceso de ejecución de nuestras actividades para conseguir nuestro producto o servicio, entonces tenemos que tomar en cuenta que no hay una línea recta, más bien puede haber más bien una especie de zigzag o línea más bien curva, porque esas variables nos pueden afectar justamente la ejecución de nuestras actividades y más, nos pueden cambiar incluso esa manera en que nosotros estamos generando nuestro producto y servicio. Por lo tanto, entonces tenemos que tener esa capacidad de poder responder ante los cambios, ¿ok? Más allá de seguir el plan. Entonces, estos son los 4 pilares o los 4 valores de la agilidad. Esto es parte de lo que define la agilidad como enfoque de gestión. ¿Cómo lo ven? Cuéntenos, coméntenos. ¿Hay algo que quieran comentar con relación a estos valores? Y Marcel, para nosotros en el emprendimiento eso de colaborar con el cliente o negociar, co-crear con el cliente es una cosa pues súper Indispensable. importante, indispensable, claro. Exactamente, indispensable. Por Igual eso que, es que la agilidad igual tiene. que responder a los cambios, ¿no? Exacto, por eso es que la agilidad, aunque haya nacido dentro de lo que es el contexto del desarrollo de software, ha tenido, digamos, una cabida pues, en todo lo que son los procesos de manufactura, industrialización, todo lo que permita justamente generar esa entrega de valor, o sea, que calza prácticamente en las intenciones que se tienen desde el emprendimiento. ¿Ok? Gracias, José, por tu aporte. Entonces, fíjense. Ahora, ¿cómo lo vemos desde el punto de vista de llevar a cabo las acciones dentro de nuestro proyecto? Para la agilidad, aun cuando estemos hablando de estos valores, a partir de ese momento en lo que se genera el manifiesto ágil, digamos, había también un paralelismo en cuanto a cómo, desde el punto de vista de enfoque de gestión, se podían hacer las cosas diferentes. O cómo romperlos con los paradigmas, digamos, tradicionales o convencionales. Entonces, la agilidad también fue nutrida en su momento, o se ha venido nutriendo, mejor dicho, con aquellos aspectos de gestión para tomar en cuenta una mayor productividad, una mejora continua y, digamos, también a ser capaz de responder a esos cambios, ¿no? Entonces, surgen los llamados marcos de trabajo. En inglés se llaman framework, pero por lo general hablamos de los marcos de trabajo. Hay algunos que se atreven a mencionar de metodologías ágiles. Yo en lo particular no hablo de metodologías ágiles porque en realidad estas formas de cómo llevar a cabo las acciones bajo el contexto de la agilidad son un conjunto de prácticas, son guías. Es decir, fueron en su momento propuestas dentro de algún contexto de generación de un producto o un servicio y las realizaron de manera tal y las estructuraron que se dieron cuenta que funcionaban, que eran totalmente aplicables y que generaban digamos, unos resultados exitosos. Entonces, generaron como una formalización, veámoslo así, del compendio de estos pasos y al final establecieron buenas prácticas. O sea, las buenas prácticas son, por supuesto, actividades que fueron desarrolladas por otros en ámbitos, en este caso, de gestión y que fueron funcionales de todo punto de vista y las estructuraron de manera tal de que otros pudieran aprovecharlas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un conjunto de buenas prácticas que son los marcos ágiles. Hay varios marcos ágiles, pero dentro de lo que pudiera ser el emprendimiento tenemos 3 marcos ágiles que son muy importantes, o sea, que se pueden, digamos, combinar para justamente alcanzar eso que anhelamos sea el propósito de nuestro proyecto. Entonces, para comenzar, tenemos nuestra idea de lo que queremos realizar
o de lo que estamos llevando a cabo y queremos darle como más cuerpo, entonces podemos partir de un marco llamado Design Thinking que nos permite desde los principios de diseño y de la creatividad y de la innovación, justamente poder darle forma a esa idea, ¿ok? Concretarla. Nosotros podemos decir, bueno, yo tengo mi aspiración de generar una aplicación web con la cual interactúen las personas para poder generar, no sé, supongo, una red social. Esa es, por ejemplo, mi intención de emprender. Yo quiero generar una red social mediante las tecnologías. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo sé yo que esta idea puede tener, digamos, algo concreto? ¿Cómo la puedo concretar? ¿Cómo la puedo, digamos, incluso hasta validar con aquellos que yo considero les debo entregar este resultado y que les pueda servir para algo? Entonces, bueno, el Design Thinking me permite, mediante sus etapas, poder comenzar a entender hacia quién yo estoy dirigiendo esa posible solución. O sea, es conocer a mi cliente, es conocer a esa persona que tiene una posible necesidad de utilizar, en este caso, pensando yo en mi especulación, una red social. Entonces allí yo haría el Design Thinking me provee en esa fase una serie de técnicas para justamente yo conocer, perfilar a esa persona que tiene una necesidad que según yo voy a cubrir. Después, el mismo Design Thinking en los siguientes pasos me permite también con otras técnicas ir refinando digamos, esa idea, porque la voy a ir como que dándole una estructura y por eso paso a una etapa de definición. Pero esa etapa de definición va a depender, por supuesto, de los elementos que yo identifique sobre ese perfil de esa persona y sus necesidades, llevándola también al contexto de ese problema o situación que yo quiero generar un aporte, ¿no? Para luego, entonces, una vez que ya yo lo tengo concretado, darle ahora sí el toque, vamos a decir, personal de cómo lo veo yo en cuanto a la forma en la cual yo quiero presentar esa entrega de valor. Y es ahí donde se entra a el diseño, a las ideas y se genera un prototipo. Entonces, en líneas generales, el design thinking nos permite generar un prototipo de esa solución. Es decir, que podamos concretar hacia un parte de nuestros objetivos de emprendimiento. Ahora, si eso que nosotros consideramos es una solución y la podemos validar mediante lo que nos permite el Design Thinking, podemos ver si eso realmente tiene cabida dentro de un modelo de negocio. Para eso entonces entra, digamos, la práctica de lo que sería el Lean Startup. Pero tanto Lean Startup como en Design Thinking hay que llevar a cabo una serie de actividades que pueden ser justamente pensadas desde el punto de vista del incremento, de la iteración. Y entonces entramos en lo que es la ejecución propia de un proyecto bajo Scrum. Scrum es también un marco ágil, pero que nos permite justamente llevar esa práctica de la agilidad, de la iteración y de la entrega incremental, mediante, por supuesto, una serie de eventos, pero también tomando en cuenta una serie de artefactos o en todo caso elementos que nos permitan hacer seguimiento de esos incrementos y también de la actuación de los que forman parte del desarrollo de ese producto o servicio e incluso de las partes interesadas. Entonces, comprende el Scrum, por un lado, lo que sería la convivencia de todos los que están involucrados en la generación de ese producto o servicio, llámese cliente, llámese persona que asume un rol de vocero o intermediador del cliente con el equipo de desarrollo, el equipo de desarrollo y el que es el gerente de proyecto, por esa parte, y la manera como interactúan en función de, a partir de qué es lo que pide el cliente, qué es lo que necesita el cliente, porque ya tenemos una idea concreta, tenemos un prototipo y cómo queremos desarrollar ese prototipo ahora desde el punto de vista funcional, cómo lo podemos dividir, ¿ok? Cómo podemos dividir esa solución en partes para ir haciendo justamente desarrollos cortos y ir haciendo, produciendo soluciones incrementales que vamos a integrar después y que prácticamente al hacer la terminación del proyecto, después de estos ciclos, vamos a tener entonces lo que llamamos un mínimo producto viable. Ok, me detengo un poco por acá. ¿Hay alguna inquietud? Algo que quieran comentar sobre las prácticas, en este caso de la agilidad bajo estos marcos de trabajo.
Hay otros, no son nada más estos, también pueden escuchar, pueden haber escuchado otro que se lo voy a escribir acá, que se llama Kanban, ¿ok? No lo vayan a confundir con una aplicación que es Canva, que es otra cosa, o el término Kanban, ¿ok? Kanban también es considerado un marco ágil, tiene, digamos, una filosofía en función de buscar minimizar o reducir, pues, todo lo que pudiera ser inútil dentro de lo que sea el proyecto y, por lo tanto, eh, busca que lo que establecemos que hacer, lo podamos hacer como una especie de división de tareas y esquematizar, digamos, la forma en que vamos a ir atendiendo esas actividades, ¿no? Más o menos en esa línea va el Kanban. De hecho, el Scrum suele a veces ser combinado con Kanban y se le llama Scrumban cuando se quieren hacer las prácticas tanto por Scrum como Kanban. Y hay herramientas, ahora desde el punto de vista de tecnología de información, plataformas, que nos permiten hacer un trabajo de Scrum, pero teniendo una visibilidad del modelo de Kanban en función de ese esquema de cómo hacemos un seguimiento y cómo establecemos esas actividades que comprenden la realización de la solución incremental. Ok, seguimos entonces. El tercer tip dentro de entonces esta masterclass con relación a la agilidad es que si ya nosotros tenemos nuestro proyecto, porque tenemos un objetivo, tenemos una visión, y ya entendemos que la agilidad, parte de la agilidad, comprende en que justamente podamos responder a los cambios y podamos generar entonces esas entregas de valores funcionales, útiles, ¿ok? Quiere decir que partimos desde una solución que en principio la veíamos como completa, ¿ok? Pero que después tenemos que prácticamente desestructurarla, ¿ok? Por eso el tercer tip tiene que ver con este lema muy conocido, divide y vencerás. Es decir, que veamos nuestro producto o servicio, de qué manera pudiéramos desestructurarlo para ir desarrollándolo por partes, ¿okay? Y lo desarrollaremos por partes utilizando el enfoque de las iteraciones y que esas partes, que serían los incrementos, deben justamente calzar en la medida que nosotros los vayamos generando para que todas estas partes funcionales nos permitan poder producir un mínimo producto viable para nuestro cliente. Ahora bien, la agilidad no solamente se sustenta en esos 4 valores que les mencioné anteriormente. Ajá, por aquí hay un comentario en el chat, vamos a ver. ¿Cómo priorizar las actividades importantes del proyecto? Excelente pregunta. Fíjense que les mencioné que parte de los valores es la interacción, por un lado, los individuos y las interacciones. Pero dentro de los individuos y las interacciones, el cliente tiene que formar parte del equipo. ¿Okay? Yo me voy a unir a la pregunta que acaba de hacer a Ángel. Déjame revisar un momento el chat. Ángel Piñango. Ajá. Con el Kanban. El Kanban les va a permitir a ustedes tener una visibilidad de la forma en que van a ir desarrollando el proyecto. Eso es una de las características del Kanban. Pero fíjate, Ángel, y las demás participantes de esta masterclass, esa priorización justamente tiene que ver con la forma en que vamos a interactuar con nuestro cliente. Desde el enfoque o mejor dicho, desde la práctica del Scrum, esa forma en que vamos a interactuar con el cliente se hace a través de un mediador. Ese mediador, que es uno de los actores del Scrum, se le llama el Product Owner. ¿Okay? El Product Owner o propietario del producto, se le llama así. Es una persona que tiene un rol, eso es un rol simplemente. ¿Okay? Es un rol en el cual sus responsabilidades tienen que ver con entender de la necesidad del cliente. Entonces, ese Product Owner prácticamente hace las veces de ese cliente e incluso del usuario. Aquí cuando menciono cliente y usuario, lo hago con la siguiente intención. Hablamos de cliente por un lado y usuario por el otro. Cliente puede ser la persona que llegó con una necesidad y nos contrata a nosotros que queremos desarrollar una solución, ¿ok? Y entonces nos indica, bueno, yo quisiera desarrollar tal idea. Ese pues es el cliente, pero no necesariamente el cliente es el usuario. O sea, el usuario puede ser ya a quien, por supuesto, le vamos a hacer la entrega de ese producto o servicio. Pero tanto cliente como usuario forman parte justamente de todo el contexto del proyecto.
pero quien entiende realmente lo que quiere el cliente y a su vez entiende también qué es lo que espera el usuario en cuanto al producto y al servicio. Ese es el Product Owner. Es un rol, ¿ok? Ahora bien, ese Product Owner de la mano con el equipo es el que, entendiendo según esa necesidad, el que va a establecer la prioridad, ¿ok? Entonces, cuando decimos, bueno, nosotros queremos, por ejemplo, vamos a tratar de basarnos en un ejemplo con relación a algún emprendimiento. A ver, Ángel, ¿estás emprendiendo en este momento o quieres emprender algo? ¿Me puedes decir en qué? Para apoyarme en función de tu idea para hacer el ejemplo. ¿Me puedes indicar? O alguien me ayuda con algo que quiera realizar en este momento bajo el enfoque de la agilidad para hacer un breve ejemplo de cómo priorizar las actividades. Bueno, voy a poner un ejemplo aquí inventando. Vamos a suponer que nosotros queramos emprender en desarrollar una línea de ropa. Vamos a hablarlo en el área de lo que sería, no estoy hablando de la moda en sí, sino estoy hablando de querer generar, por ejemplo, un producto de textil, puede ser un pantalón, puede ser, vamos a hablarlo un conjunto, como se dice ahora, vamos a generar un outfit con unas características porque queremos, por ejemplo, que sea una ropa fresca para estos climas acá de nuestro país, pero que sea de manera versátil, supongamos que esa sea la situación, ¿ok? Entonces, esa es la situación, ese es el problema y nosotros quisiéramos abordar con un producto, generar, por ejemplo, una pieza de ropa, en este caso puede ser tanto, vamos a verlo así como pantalón, camisa o franela, ¿ok? Pero lo estamos viendo en todo. Si vemos eso como un producto que queremos hacer en ese contexto, pudiéramos ver en principio que la forma en que queremos hacer incrementos es podemos generarlo por piezas, o sea, podemos generar, por ejemplo, lo que podría ser la parte superior de este outfit, es decir, lo que sería camisa, franela o lo que se está pensando que es la parte superior, y lo que es la parte inferior, pantalón, short o lo que vaya a ser lo que vaya a cubrir en este caso la parte inferior del cuerpo, es la otra pieza. Entonces podemos abordar la forma de desarrollar este outfit generando primero una parte y luego la otra. Ahora bien, ¿cuál es la prioridad? Bueno, eso va a depender justamente de hacia dónde nosotros estamos orientando este contexto y quién va a ser las veces ese cliente, porque ese es el que tiene la necesidad. Entonces, el cliente se sienta con el product owner o el product owner entiende esa necesidad y nos viene a nosotros, que seríamos el equipo de trabajo de desarrollo de estas piezas textiles, y nos indican, miren, vamos a hacer este outfit con estas características, pero vamos a comenzar en todo caso por este lado. Vamos a suponer, vamos a empezar con la parte superior y de la parte superior tenemos que hacer, por ejemplo, el modelo sin las mangas, supongamos. Pero porque queremos al menos ver cómo se puede ver el modelo sin mangas y qué tal está en función del cuerpo hacia el tipo de persona que queremos hacerle este tipo de outfit. Supongamos que sea así, más o menos, ¿no? Entonces, Ángel y todos los demás, esa discusión, esa conversación que se haga entre el cliente y esos usuarios que hayamos hecho investigación previa, nos va a llevar justamente a cómo establecemos esa prioridad y todo lo que nosotros establecemos como que, bueno, queremos hacer la pieza de esta manera, la pieza superior, la pieza inferior, los accesorios y todos los demás elementos, va a ser una lista. Nosotros tenemos que generar una lista y vamos a llevar esta lista el backlog. Ese es el término realmente apropiado en el Scrum. Entonces, en ese backlog vamos a decir que es más bien la lista de las necesidades del cliente y del usuario. Entonces, en esa lista, primero lo ponemos de esa manera y luego, con la discusión entre el cliente y el product owner o la persona que asuma ese rol es el que establece la prioridad. Ya una vez que se establece la prioridad, luego entonces lo que se define es, bueno, cuántas iteraciones vamos a necesitar para ir desarrollando en función de esa lista y tomamos un subconjunto de actividades de esa lista, pero siempre orientada a ese producto o servicio con relación a que queremos generar un incremento útil, funcional, y bueno, entonces ahí empezamos a abordar ya la producción o desarrollo de lo que queremos alcanzar.
Me expliqué, Ángel, ¿te sirvió la respuesta? La consulta de necesidades y clientes se hace por separado. Si nosotros partimos, por ejemplo, de usar un design thinking, ahí nos vamos a dar cuenta que ese perfil de cliente y usuario es muy útil. ¿Ok? De repente no necesariamente aplicamos todo el design thinking, pero sí es importante que nosotros hagamos esta investigación previa. Por un lado, bueno, el cliente de repente puede tener una idea de lo que quiere el usuario, pero no necesariamente es así. Entonces, sí, se puede hacer por separado, pero tenemos que tomar en cuenta que son como dos visiones distintas, porque el cliente puede pensar en que el usuario final quiere algo y en realidad no lo es así. Entonces, siempre, digamos, no es que desestimemos lo que diga el cliente, siempre vamos a tener en cuenta lo que diga, pero siempre es necesario tener también esa perspectiva, tanto del cliente como del usuario, y es importante hacer una investigación de qué es lo que considera el cliente por una parte y qué es lo que realmente el usuario tiene como necesidad. Entonces sí es importante hacer ese perfil, que dentro del Lean Startup también hay sus métodos o técnicas que justamente permiten conocer las necesidades, tanto del cliente como del usuario. Ajá, Ángel, creo que entonces estás conforme. Ajá, ¿cómo armonizas las dos opiniones si son opuestas? Ah, muy interesante también. Buenísimo, Ángel. Bueno, aquí lo importante es que busquemos hacer como una especie de conciliación y consenso. El cliente tiene, digamos, aquí es justamente donde nos valemos también de nuestra experiencia y vamos a decirlo, de nuestro bagaje con relación a lo que nosotros estamos desarrollando. Es decir, aunque estamos emprendiendo y puede ser que lo que estemos emprendiendo no lo habíamos hecho antes, con los argumentos y basados justamente en estos marcos de trabajo, podemos hacerle ver al cliente, si el cliente en todo caso tiene una perspectiva, que el mercado, es decir, dentro del mercado y dentro de esas necesidades del que realmente requiere esa entrega de valor, pues se necesita atender aspectos que quizás el cliente no lo había considerado. Entonces, yo pienso aquí, y esta es una visión ya particular, que es un tema también de cómo educar a quienes realmente creen que están generando una solución. Lo que pasa es, claro, estamos partiendo como que el cliente nos está contratando, pero a veces nuestro emprendimiento, nosotros no tenemos un cliente. Nosotros más bien estamos buscando atender a una necesidad. Entonces ya no vemos un cliente, sino vemos a usuarios, ¿ok? O a esa persona, que le llamamos también ese buyer persona, a la cual estamos dirigiendo nuestra propuesta. Pero lo importante acá es que en todo caso, si existe esa figura de cliente y también está esa parte, está ese aspecto de a quién le estamos haciendo la entrega de valor, bueno, distinguir quién realmente va a ser el merecedor de la entrega de valor. Y el que de alguna manera está siendo parte interesada deba comprender que dentro de todo lo que nosotros estamos construyendo y todo lo que estamos haciendo en función de estas buenas prácticas, están dirigidas a que realmente lo que se entrega tiene valor para el que tiene la necesidad. ¿Ok? Entonces, creo que por allí es lo importante en lo cual tendríamos que enfocar. Ok, entonces fíjense, continuando en cuanto a los aspectos de la agilidad, no solamente en cuanto a los valores, el manifiesto ágil también promulgó 12 principios, que es prácticamente, digamos, lo que serían también elementos o preceptos que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos gestión bajo un enfoque ágil. Entonces, por una parte está, fíjense, la máxima prioridad de todo el equipo es que nuestros esfuerzos tengan que estar conducidos a atender a esos clientes, a poder hacer una entrega de valor que permita que esos clientes estén satisfechos, ¿ok? Pero que sea, obviamente, una entrega de forma oportuna y continua. Por eso, la agilidad tiene digamos, ese atractivo, porque el hecho de que nosotros podamos hacer soluciones incrementales en un modo iterativo, justamente podemos entregar, digamos, en un tiempo relativamente corto, y puede ser validado de manera tal de que si surge algún cambio podamos atenderlo de manera expedita. ¿Ok? Pero que eso sea un flujo constante y continuo. Y, por supuesto, lo acabo de mencionar, si surge algún cambio, entonces la agilidad abriga a cualquier cambio. Bienvenidos los cambios, no importa, incluso si son al último minuto. Claro, esto puede ser de impacto para todo el proceso, porque obviamente dentro de ese esfuerzo hay una serie de elementos que se tienen que tener en cuenta. Pero tenemos que tener digamos, una mente abierta
a que si surge cualquier cambio, seamos capaces de poder atenderlo, ¿ok? Eso es parte también del principio de la agilidad. Y como ya se lo había mencionado previamente en uno de los tips, pues todo lo que vayamos a realizar, busquemos la forma de verlo como una especie de rompecabezas. Imaginémonos, como ese dicho de que cuando tenemos un elefante y nos lo queremos comer por partes. Pues sí, veamos siempre, no solamente, no lo veamos el todo completo, o sea, veamos sí el bosque completo, pero tratemos de ver las piezas individuales que puedan calzar y por eso decimos dividir la carga de trabajo, pero que pueda ser realizada en periodos cortos, ¿ok? Entonces, eso es también importante dentro de lo que sería un enfoque ágil. Antes de continuar, fíjense, ¿por qué el término de la agilidad? Ustedes se acuerdan del cuento, sí, el cuento de la liebre y la tortuga, ¿verdad? ¿Quién fue más rápido en esa historia? ¿Y quién fue más ágil? Esto un poco para saber si vemos que el término de agilidad tiene otra connotación. A ver, pueden escribirlo en el chat. Ajá, Ángel pregunta algo más, ya te voy a responder, Ángel, pero a ver, un poco dentro de lo que les acabo de decir. ¿Qué va más? O sea, en el caso del cuento de del cuento de la liebre y la tortuga, ¿a quién se le califica como rápido y a quién como ágil? ¿Y por qué? Está fácil, ¿verdad? La pregunta. Eso espero. ¿Quién quiere participar? Pueden escribirlo en el chat o pueden abrir el micrófono. Mientras yo tomo un poquito de agua. Ok, Ángel nos responde también, rápido la liebre y ágil la tortuga. Porque bueno, la naturaleza de la liebre es ser, digamos, más rápida obviamente que la tortuga, pero en la metáfora del cuento, a pesar de esa capacidad que tiene la liebre de moverse más rápidamente que la tortuga aprovechó, fue una oportunidad dentro de lo que fue esa historia, ¿no? O sea, la liebre ya sabemos que al final ella se quedó descansando en un rato porque ella pensaba que siempre le iba a ganar a la tortuga y la tortuga, bueno, aprovechó la oportunidad y en este caso sería ágil la tortuga desde el punto de vista de responder, de poder responder ante la situación. Entonces la agilidad, exacto, la tortuga fue constante, no perdió visión, versus que la liebre, bueno, se desenfocó más allá de que ella tuviera la capacidad de llegar rápidamente. Entonces, la agilidad no lo veamos en términos de rapidez. La agilidad veámoslo como que todo, con todos estos valores y todos estos principios, lo que nos permite es justamente poder responder, ¿ok?, ante las situaciones y ser capaces de tener flexibilidad porque justamente estamos trabajando en función de un conjunto de variables que no necesariamente podemos controlar, ¿ok? Entonces, pero sí podemos atender dependiendo justamente de las situaciones. Entonces, tener esa capacidad de dar una respuesta ante los cambios, ¿ok? Y ser flexible y adaptar digamos, en este caso, la ejecución del proyecto a esas situaciones, eso es parte de la agilidad. Entonces, bueno, dentro de esas prácticas de la agilidad, es importante, como principio también, que el equipo o las personas o los involucrados en el desarrollo de ese producto o servicio colaboren entre sí, siempre de la mano, no solamente de ellos como equipo de trabajo, sino con esas otras partes interesadas. Incluso dentro de las partes interesadas no solamente podemos hablar del cliente y los usuarios, sino también hay otros participantes como los posibles inversionistas o cualquier persona que quiera hacer alguna especie de aporte o asesoría. Entonces, mientras todos podamos hacer sinergia, mucho mejor. Parte de los principios de la agilidad. Ok, seguimos por acá, pero ya va. Antes, Ángel pone una pregunta. ¿Cómo medir el valor intangible que aporta nuestro producto o servicio? A ver, de valor intangible, ¿cómo ves tú el valor intangible, Ángel? Porque fíjate, al final de cuentas, si estamos haciendo entrega de valor, más allá de que lo veamos concretado en un producto o servicio, lo intangible, en todo caso, es aquí, buscando entender tu inquietud, tiene que ver con cómo recibe en todo caso este usuario, este producto o servicio, y cuál es realmente su manera en que nos valide que eso que se entregó realmente tiene valor.
que ese producto o servicio les es útil, es funcional. Allí creo que está la clave de la respuesta a tu pregunta, porque obviamente no es, más allá de que él reciba eso, va a depender de su opinión, de su satisfacción en cuanto a que lo que él tiene en mano, una vez que hayamos buscado resolver su necesidad, realmente tenga sentido para él, tenga valor, realmente le hayamos dado una solución y no un problema. Entonces va un poco en cómo él nos responde, cómo sería ese feedback de ese usuario con relación a esa entrega para poder decir, bueno, ese valor intangible. Hay otro mensaje acá en el chat, déjenme revisar. Adaptabilidad y reinventarse según los dicta el cliente o entorno. Parte sí, esas son competencias que vamos a necesitar justamente cultivar dentro de lo que es la agilidad. Bien, siguiendo entonces, fíjense, ya hemos visto estos primeros 4 principios, como son 12 principios dentro del manifiesto ágil, pero al final son digamos, aspectos que debemos tener en cuenta para manejarnos dentro de un enfoque de gestión ágil. Ok, por otro lado, si estamos hablando de un equipo de trabajo, bueno, la organización o la forma en que este equipo de trabajo se conforma, debe haber entonces también un entorno propicio a la motivación. ¿Ok? Entonces siempre debe haber lo necesario para que ese equipo se mantenga siempre activo y esté dispuesto justamente a realizar todo lo necesario para poder generar esa entrega de valor. Otro aspecto también dentro de los principios de la agilidad es que es fundamental, bueno, eso no solamente porque sea la agilidad, yo creo que esto es un aspecto en todo equipo de trabajo o en toda organización, es una comunicación. Y la comunicación debe ser efectiva cara a cara, con los medios que tengamos. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser presencial, pero sí va a ser mediada por las tecnologías que tenemos actualmente, pero que sea, digamos, una comunicación efectiva, que sea una comunicación asertiva y que nos mantengamos justamente siempre al tanto de cómo estamos llevando a cabo todo el proceso de desarrollo de nuestro producto o servicio. Y como nosotros vamos a ir haciendo entregas incrementales, es sumamente importante que lo que se vaya a entregar como resultado sea el mejor resultado posible con la calidad que espera ese cliente. ¿Ok? Entonces siempre tenemos que mantener la revisión, evaluación de lo que estamos entregando para que podamos cumplir con, digamos, los criterios de calidad que se esperan de ese producto o servicio. Eso también es parte de la agilidad. Y que digamos, esa dinámica de entrega de valor incremental sea a un ritmo de trabajo constante y continuo. Por supuesto, dentro de todo esto, estamos llamados a que busquemos siempre hacer algo excelente, por lo tanto, tengamos siempre una innovación, generemos algo creativo, busquemos hacer siempre algo distinto, que sea llamativo, ¿ok? Porque eso parte justamente de darle valor a lo que esperamos sea nuestra propuesta a ese cliente o a ese usuario, pero sin perdernos digamos, sin enredarnos en todo y buscándole, como dicen por ahí, las 5 patas al gato, ¿no? Siempre buscando ser simples, minimalistas, ¿ok? Librarse de lo inútil. Ese es el otro aspecto base de la agilidad. Así como también tener en cuenta que los equipos de trabajo, aunque haya, digamos, algunas personas que puedan asumir roles de liderazgo, sean capaces de tener, pues, confiar, pues, en el equipo de trabajo, de manera tal de que el equipo de trabajo pueda autogestionar sus actividades, autoorganizarse, y también, digamos, surge de esa misma forma de combinar sus talentos, surgen justamente las propuestas y las soluciones a cualquier, digamos, situación o escollo dentro de lo que es la prosecución del desarrollo del proyecto. Bueno, y como ya he dicho reiteradamente, todo ello justamente buscando siempre evaluar, hacer reflexión, tomar en cuenta cómo fue que hicimos un incremento, cómo llegamos a hacerlo, qué pudimos aprender de ello, qué podemos mejorar. Por lo tanto, siempre esto va a ser
Dentro de esos pequeños, o dentro de esos ciclos, mejor dicho, cortos, esas iteraciones siempre debemos llevar a cabo mejora continua. Pues bien, entonces, la agilidad como enfoque de gestión, fíjense que va más allá de va más allá de tener las prácticas, sino que partimos de unos valores, que eso es, digamos, el aspecto fundamental de este enfoque, que también está sustentada en esta serie de principios que les acabo de presentar, que comprende entonces un conjunto de buenas prácticas llamadas marcos de trabajo, ¿ok? Y que pueden combinarse esos marcos de trabajo, de hecho, y que en esa dinámica en la cual nosotros vamos a justamente generar nuestro producto o servicio, tenemos que hacer reflexión para justamente llevar a cabo una mejora continua. ¿Todo ello con qué? Con digamos, con el norte de tener evolución dentro de nuestro mínimo producto viable, que ya hablando en el marco del emprendimiento, queremos generar justamente ese mínimo producto viable que luego que pueda tener, digamos, cabida, uso con nuestros usuarios y clientes, obviamente pueda después escalar y alcanzar otro nivel. ¿Okay? Todo esto, queridos participantes, conforma entonces lo que se llama el mindset o la cultura ágil. Realmente esto es un cambio de paradigma, es otra forma de justamente de hacer las cosas, querer hacerlas bien, pero tomando en cuenta todos estos elementos que les estoy presentando. Finalmente, bueno, aquí la invitación es que no importa el tamaño del salto que vayas a dar en tu proyecto, en tu emprendimiento, aquí lo importante es que nos atrevamos, ¿ok? Que demos el paso, que lo hagamos con determinación, valentía, pero más allá de todo eso, es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos desde el disfrute. Eso no es una frase que haya dicho Peter Drucker, eso es más bien una frase que yo les estoy aportando a ustedes dentro de esta masterclass. Entonces, bueno, me gustaría escuchar sus comentarios finales, algunas preguntas con relación a cómo ven la agilidad como un enfoque de gestión para los proyectos y el emprendimiento. Marcel, excelente masterclass y un cierre maravilloso con esta frase que nos dejas aquí. Vamos a ver Ajá, entonces bueno, cuál es así está la la... frase. Sin embargo, Sí, acá, igual los invito a que sigamos en estos breves minutos que nos quedan algunos comentarios. Bueno, acá están, por supuesto, nuestras redes para cualquier también sí. inquietud posterior que tengan de esta masterclass. Mira, y es importante, Marcel, aprovechando que conectas las redes allí, que puedan hacer mención al núcleo con, bueno, cuál ha sido su apreciación, cuál ha sido su experiencia en esta masterclass, de qué forma ha sido productiva. Cuenten su experiencia con estas masterclass a través de las redes sociales. Inviten a nuevas personas a incluirse en estas masterclass para que poco a poco la comunidad siga creciendo a pasos agigantados como vamos hasta ahora. Entonces, Marcel, vamos a ver si hay al menos una o dos preguntas. Por aquí estoy pendiente en el chat para leerte algunas preguntas. Vamos a ver, o si no, abran el micrófono, Gabriela, Ana, Sí, también. eh, Adelante. Ángel, profe Pedro. Gracias, Marcel. Ah, Excelente la agilidad en una columna vertebral de cada emprendimiento. ok, chévere. Eso esperamos que sí, que les pueda justamente brindar capacidades para poder justamente conducir el proyecto que estén ahorita en el que estén trabajando o por el cual estén por iniciar. Así es. Vamos a ver entonces, Gabriela, Pedro, si tienen algún comentario, apreciación, antes de dar por cerrado este día jueves de ENI Academia. Bueno, Marcel, yo no me queda otra que agradecerte tus clases, tus masterclass, que son cada vez más asertivas, más minimalistas, como tú lo dices, y creo que practicas la cultura del sin desperdicio de principio a fin en estas masterclass. Así que bueno, no me queda otra que agradecerte, esperar hasta el próximo jueves, donde tendremos entonces un nuevo encuentro de ENI Academia. Gracias, queridos participantes, y podrán disfrutar de la grabación
la próxima semana a través del canal de ENI Academia en YouTube. Muchas gracias Marcel por esta masterclass. Y bueno, pronto tendremos seguramente algunas otras noticias sobre un curso, un taller o alguna nueva actividad contigo. Muchas gracias. Sí, que nos permita. Sí, adelante Marcel. Ajustan a todos los participantes. Ajá, no, que comentaba que en efecto, sí, ya esperamos poder brindarles a nuestros participantes y bueno, todos los que estén interesados en las propuestas que trae él, y en particular con este tema de la agilidad. Entonces, digamos, alguna otra entrega de valor con relación a la agilidad. Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes, al núcleo ENI y bueno, pues que tengan todos feliz noche. Feliz noche, muchas gracias Marcel. Bueno, los invitamos entonces a la próxima semana a otros jueves de ENI Academia. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.